¿Cómo están todos ustedes? Todos, toditos los que me están oyendo. Vamos a iniciar un segmento de filosofía antigua, de todo ese renacer de la misma cultura contemporánea o digámoslo así, esa cultura atómica que estamos viviendo, pues tiene mucho que ver con la antigüedad. Cuando hablábamos del atomismo en algún momento, pues nos damos cuenta que hoy se habla de la bomba atómica. Cuando hablaban los atomistas en la antigüedad que lo más pequeño era una partícula súper extraordinaria, era el átomo. Pero vámonos a Platón, a Arístides. Pues él viene del 427 al 347 antes de nuestra era. Y a lo largo pues de nuestras vidas conocemos a mucha gente por medio de los sobrenombres que la comunidad o ciertas personas dan a otras que se diferencian, digamos que como una forma particular de ser. Sin embargo, algunos de estos apodos pues llegan a instalarse con gran respeto en la historia, sobrepasando los cálculos de la burla y la fama. Platón pues es uno de esos casos especiales. Es un apodo que prevaleció al nombre de Arístides, hijo de Aristón, descendiente de Codro y Perictiona, una gordita muy perictiona, muy bonita ese nombre también. Pero, ¿cuál es la razón de este sobrenombre? Pues sencillamente que Aristócles, pues además de inteligente, fue excelente atleta, poseía anchos hombros, circunstancia que llevó a su profesor de gimnasio a llamarlo Platón. Por la espalda, pues como un Platón, ¿no? Había nacido en el año 427 antes de nuestra era, y algunos dicen que en Atenas y otros que en Egina, pero eso es porque es famoso, porque si no fuera famoso no importaría ni siquiera quién sería el tal Platón. Y esta es una de esas realidades en que, como dice el adagio popular, no importa dónde se nace, sino dónde se lucha y dónde se muere. Platón perteneció a la nobleza, por tal razón desde muy pequeño pues estuvo entre círculos culturales y políticos. Sin embargo pues se llevó a cabo en medio de la alcurnia y como todo miembro de la aristocracia de su tiempo fue instruido en matemáticas, música, poesía. Esta última pues llegó a cultivar con vehemencia desde su juventud. Después de conocer a los grandes poetas, pues trató de apartarse de ella, pero no logró abandonarla del todo, pues siguió persistiendo como sustancia literaria en los diálogos de juventud, como Hipías, Apología, Critón y Lisis. En toros de madurez como Fedón, El Banquete, Cratilo, Fedro y la República, para solo citar algunos. En filosofía pues inició con Cratilo, un seguidor de Heráclito el Oscuro, que predicaba que todo cambia y que fluye eternamente. Pues también recibió enseñanzas de los sofistas que consideraban la relatividad del conocimiento y la verdad, además de instruir en el arte de hacer discursos. Después de la caída de Pericles y la revolución de los 30, acuérdense cuando hablábamos de los 30 tiranos, pues se aceleró la descomposición de la democracia y de todo cuanto sostenía y valoraba a los griegos. Estos pues inseguros y ante la necesidad de crear nuevas estructuras para proyectar el presente, se dedicaron a la reconstrucción interior y exterior, tareas que la empuñaron filósofos, poetas, oradores, historiadores y demás intelectuales de la misma época. En medio de todo ese ambiente, un obstinado hombre llamado Sócrates, en vez de participar en una u otra corriente política, se dedica a reflexionar y depurar los criterios y postulados de la política. A su alrededor se sentaban a escucharlo jóvenes aristócratas atenienses, pues que se comprometían a sí mismos reformar la obra intelectual y moral de la ciudad, prolongándola
social e institucionalmente. Y uno de esos jóvenes que contaba con 20 años de edad era Platón. Este aprendió durante largas caminatas y horas de reflexión que antes que actuar había que pensar. En el año 399 antes de nuestra era, Sócrates, su maestro, pues fue condenado a muerte. Y Platón se va a Atenas junto con otros socráticos, refugiándose en Megara. Se ausentó de Atenas porque temía ser inculpado debido a la amistad que tenía con su maestro. Por indignación ante tal injusticia, o quizá porque Platón era pariente de Critias y Carmides, aún integrantes del grupo de los 30 tiranos, que fueron muy perseguidos después de su caída. Entonces, cualquiera que sea el motivo de lo que llevó a partir hacia otras tierras, primero Megara, luego Creta, después Egipto y Cirene, para finalmente retornar a Atenas en el año 396. Le sirvió pues para madurar y construir su sistema filosófico. Y a partir del año 390, antes de nuestra era, y cuando había entrado en la madurez, pues Platón realizará una serie de viajes por la Magna Grecia. Y esto pues tendrá una importancia definitiva para la vida intelectual del filósofo y hombre de letras. En Cirene pues estableció relación con los pitagóricos, seguidores del filósofo matemático Pitágoras. En Cilicia conoce a Dion, cuñado del tirano Dionisio I, pues que gobernaba en Siracusa. Platón, enviado por Dion, influyó sobre el tirano, tratando de convertirlo en filósofo, pero Dionisio cae en desgracia y Platón tiene que salir de Siracusa. Llevado por Palis, jefe espartano de una nave marítima, desembarcará en la isla de Egina, que por ese tiempo pues estaba en guerra con Atenas. Allí, sin otra alternativa que escoger la vida o la muerte, es vendido como esclavo. Según cuenta él mismo en una carta, y dice que por fortuna es reconocido por un viejo amigo miembro de la escuela de Cirene, Aniceris, quien lo compra y luego lo libera, regresando a Atenas en el verano del 387 a.C. Ya en Atenas pues compra con el importe del rescate que Aniceris no quiso aceptar, un terreno en las afueras de la ciudad. A este establecimiento pues le da el nombre de Academia, en honor del héroe legendario Academus. No era solo una escuela, sino también un centro de investigación científica, algo así como una primera universidad. Y en ese lugar tranquilo y hermoso pues escribió la mayoría de sus obras durante 20 años. El tirano Dionisio, que había desterrado a Platón de Siracusa, muere en el año 367 y es reemplazado por su hijo Dionisio II. Dion llama de nuevo a Platón a la corte para iniciar estudios de filosofía política, pero Dionisio II pronto se cansó de los filósofos y desterró a Dion, quedando Platón desprotegido, y regresa a Atenas, pero rápido y sin poder evitar su terquedad, vuelve a Siracusa, esta vez acompañado de ilustres intelectuales de la academia. En principio pues fueron bien recibidos, sin embargo la historia se repite. Platón compromete de nuevo su vida, motivo por el que retorna por última vez a la ciudad natal, ayudado por su amigo Arquitas de Tarento. Desde allí pues Platón sigue los acontecimientos políticos que transcurren en Siracusa, y en el año 357 Dion, apoyado por seguidores de Platón, logra gobernar, estableciendo una república guiada por filósofos. Sistema tan deseado por el maestro griego, pero en el año 454 a.C., Dion es asesinado por Callipos, uno de sus seguidores, y aquí termina todo su sueño, más porque insistía en Siracusa. ¿Acaso entendía llevar a cabo su proyecto político expuesto a su diálogo mayor de la República? Pues sí, y si comprendemos que esa fue su intención, pues así era.
Por eso era que él decía que una ciudad no puede gobernarse por filósofos, porque en última se vuelve un enemigo de la corrupción. Entonces Platón, el filósofo y poeta griego que inauguró los caminos decisivos de la filosofía occidental, fue enterrado en el jardín de la academia que él fundó. Corría el año 347 antes de nuestra era y se disponía a celebrar su aniversario 80. Chuchumequito. Entonces, ¿cuál fue esa ciudad que lo vio nacer? O más bien, ¿cuál fue la ciudad que vio nacer a su maestro y morir? Entonces, por las calles de una ciudad matizada por lo rural y lo urbano, lo viejo y lo nuevo, los hombres libres y los hombres esclavos, los invasores, los extranjeros y los comerciantes, pues caminaba Sócrates pensativo y risueño. Observaba cómo la producción agrícola, ganadera y artesanal, que había funcionado específicamente como medio de consumo, se combinaba con una producción minera e industrial que aceleraba cada vez más el proceso de intercambio. Grecia era entonces una vasta región dividida en ciudades-estados, que ya había superado las condiciones tribales y específicamente campesinas en que los demás pueblos, incluyendo algunos pobladores griegos, todavía se mantenían. Las constantes guerras, sobre todo contra Esparta y Persia, pues afortunadamente gloriosas para los griegos, habían fortalecido el orgullo ciudadano, aunque jamás pudieron evitar que lentamente se fuera debilitando su economía y minando sus estructuras sociales. Sin embargo, y dadas ciertas condiciones favorables, este pueblo llegó en el siglo V a la cima del poder, con suficiente independencia y veloz progreso. George Novak, un estudioso de la filosofía griega, afirma que la historia de los acontecimientos internos de Atenas fue tan dramática y turbulenta como sus relaciones exteriores. Tanto su ascenso como su decadencia estuvieran signados por cambios bruscos. Debido a su prosperidad y poderío, la ciudad se transformó arquitectónicamente. También florecieron las artes, a una literatura, la filosofía y la historia. Gracias al impulso proveniente de su población plebeya y marítima, la constitución de Atenas pues fue la más democrática de Grecia. De manera que si los cambios socioeconómicos y físicos eran inmediatos, también lo eran las ideas y espíritus culturales, con excepción de algunos intelectuales y ciudadanos poderosos que se resistían a seguir el proceso. Estas contradicciones dinamizaron la intelectualidad de sus habitantes, pero la crítica no era todavía escrita. Toda reflexión pues se hacía mediante la conversación dialéctica y el diálogo activo. Atenas la poblaban 300 o 400.000 habitantes, principal centro manufacturero, mercantil y financiero de Grecia. Fuera de la ciudad, pues los campesinos cultivaban trigo, olivos y vid. Y gracias al olivo fue que ellos se internacionalizaron, entre comillas, y se volvieron comercialmente grandes y robustos. Entonces, mientras los pastores cuidaban sus rebaños en las verdes montañas, la estructura social era muy variada y desigual. En el campo vivían los terratenientes ricos, las familias no bien y los pequeños campesinos. La estructura social era muy variada y desigual. En el campo pues vivían los terratenientes ricos, las familias nobles y los pequeños campesinos, junto a los pastores y mineros. En cambio en la ciudad se encontraban los manufactureros, los mercaderes propietarios de medios de transporte, banqueros y profesionales, junto a los artesanos, mecánicos, trabajadores marítimos o navegantes. En cuanto a los esclavos, eran posesión de las clases altas, y aunque los artesanos y pequeños propietarios les daban trabajo, el mayor empleador de esclavos fue el mismo Estado. Este los explotaba en las minas, además de usarlos como vigilantes y empleados medios. Hasta hubo esclavos que fueron maestros. George Novak, en el libro citado, pues cuenta que el principal banquero de Atenas había sido esclavo, y esto nos da a entender que el modelo político predominante era la democracia esclavista.
Además se la disputaban tres partidos políticos fundamentales, uno compuesto por los grandes y pequeños comerciantes que pretendían una república de clase media, otro pues compuesto por terratenientes que deseaban una oligarquía dominada por aristócratas, y un tercero radical y democrático compuesto por una clase intelectual progresista, por campesinos, mineros, habían artesanos, industriales, mercaderes y comerciantes, pues que pretendían una república democrática, es decir, un gobierno participativo de mayorías. Aquel anciano de 60 años llamado Sócrates, de mirada profunda pero irónica, que se sentaba horas enteras a hacer preguntas a los ciudadanos sobre un tema o problema que suscitaba en el momento, utilizando la mayéutica, método de encontrar la verdad en sí mismos, pues además hacía preguntas para sí, utilizando para ello la introspección o método de reflexión íntimo, con el único fin de encontrar la verdad. Aquel hijo de Sofronismo o Sofronisco y Fenareta, la partera, desarrolló su filosofía y fue injustamente condenado a muerte, pues en medio de una sociedad contradictoria, compleja y llena de intereses grupales que buscaban cada uno a su manera el botín de los tiempos, que es el mismo poder. Todos los tiempos ha sido la misma cosa. Esa apología en los diálogos de Platón, la apología de Sócrates, donde hay un argumento paso a paso, el crítico del siglo IV antes de Cristo. Entonces pues se dice que Sócrates corrompe a la juventud y no cree en los dioses de la ciudad, sino en otras divinidades. Tal es la acusación y tales son los delitos que le imputan a Sócrates. Melito a nombre de los poetas y Anito en nombre de los artesanos y políticos, y Licón en representación de los oradores, pero estos no son más que motivos secundarios. El maestro griego, pues que poseía entereza de carácter de carácter e independencia de pensamiento, pues no respaldaba a las clases políticas dirigentes de aquella época. Y en el año 403 a.C. pues subieron al poder los demócratas y por medio de una amnistía se reconciliaron con los oligarcas. Sócrates criticó a ambas partes por su sistema electoral o por la búsqueda desaforada del poder, también por el demasiado cuidado a la riqueza y el desprecio a la virtud. Al existir la amnistía, pues no fue el filósofo griego condenado por política, sino que se buscó un mecanismo diferente o un pretexto que fue la religión. En este breve pero intenso diálogo revela Platón el juicio y la muerte de Sócrates, al mismo tiempo que trata de transmitir sus enseñanzas y reflexiones finales en medio de la descomposición material y espiritual de la ciudad griega. Sócrates pues aparece como el máximo exponente del ciudadano modelo, defensor de las leyes y de los procedimientos justos. Sócrates pretende con su filosofar unir armónicamente la polis o la ciudad-estado y el ciudadano, que es el individuo, pues a partir de una educación crítica. Conócete a ti mismo. Y esta es una de las razones por la que se le acusa de corromper a la juventud, es decir, de ayudar a desmoronar la mentalidad tradicional, los valores caducos y las instituciones inoperantes. Creer ignorar es más sabio que creer saber. Sócrates pues comienza su defensa negando tener dotes de buen orador y conocer las reglas del arte de hablar, acusación hecha por Anito y Licón. No solo niega ser un maestro de la oratoria, sino que además dice no ser ningún sabio. Cuenta que decidió averiguar qué significan las palabras que el oráculo de Delfos le ha revelado y que lo señala como el más sabio entre los hombres. Entonces fue a la casa de un político y allí le comprobó que él no sabe nada de lo que afirma. Luego lo hizo con otros, pero terminó ganándose el desprecio y el odio. Al respecto, pues Sócrates dice: al salir me decía a mí mismo, yo soy más sabio que él. En efecto, pues cada uno de nosotros cae en el peligro de no distinguir lo bello y lo bueno, pero mientras él
cree saberlo, yo sé que no lo sé, no creo poder lograr saberlo, y por ese motivo me parece que soy en algo más sabio que él. Entonces también se lo acusa de hacer preguntas y querer saber acerca de los misterios que envuelven a la naturaleza, sus causas y sus efectos, además de cobrar como los sofistas por sus enseñanzas. Pero eso es una mentira, ¿no? Entonces, según él, pues nada de esto es verdad, y lo único que ha intentado, dada la conciencia de su misión, es tratar de aclarar la revelación que le ha hecho Apolo frente a su altar en Delfos. Sócrates pregunta, llevando por aquella revelación a los hombres que él cree que son los más sabios de Atenas. Las preguntas son acerca de los mismos temas que ellos dicen saber. Y la demostración de tal ignorancia pues es uno de los motivos que lo han conducido ante los tribunales. De allí concluye que el más sabio es aquel que se encuentra convencido de su ignorancia. Por otra parte, Melito lo acusa de introducir dioses nuevos y de no creer en los dioses tradicionales. Frente a esta acusación, pues Sócrates contesta que él siempre ha creído en la divinidad, ya que los espíritus son dioses e hijos de ellos, y creer en ellos es creer en la divinidad. Así confunde a Melito y demuestra al tribunal que el acusador no sabe nada acerca de aquello que él mismo acusa. El filósofo griego, maestro de Platón, no pregunta para desconcertar a sus interlocutores, tampoco lo hace por indiscreción, sino llevado por la inspiración reflexiva y por una actitud patriótica. Ya antes pues había afrontado la muerte en Potidea, en Afipolis y en Delio, y las órdenes de los generales atenienses, y la había encarado con honor y justicia. Ahora, cuando un dios guía su destino, no sucumbe y cumple con su deber, es decir, con el deber de interrogar a los atenienses. Pero estas preguntas no esconden ninguna mala intención, sino que por medio de ellas se desea prestar cierto beneficio a los ciudadanos, es decir, hacerles entender que deben buscar el verdadero saber y no contentarse con saberes superficiales que no superan la ignorancia. Siendo esta la misión, pues Sócrates piensa llevarla hasta el final, pues al ser un mandato divino, se siente confiado ante tal designio. Confianza en la esencia de la justicia. En esta parte pues de nuevo se encuentra Sócrates convencido y consecuente con sus ideas, dispuesto a llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Una vez acabada la exposición de las acusaciones, llega el momento de que el condenado señale su pena, para que el jurado en último lugar decida el castigo a la absorción de la absolución. Entonces cabe aclarar que en el siglo IV a.C. se acostumbraba a que el acusador señalara la pena y también lo hiciera el acusado. Los jueces por su parte decidían intermediariamente. Sócrates pues continúa declarándose inocente. Los acusadores no han podido demostrar los delitos que le imputan. Por tal razón sería inconsecuente si el acusado dijera cuál es el castigo que se merece, pues al hacerlo se estaría condenando, es decir, declarándose culpable de todo cuanto se le acusa. Si Sócrates hubiera querido condolerse al jurado, pues lo había escuchado, pero a él no le interesaba tal requisito, sino más bien intentaba ser fiel a la esencia de la justicia. Condenarme yo. ¿Por temor a qué? Por no sufrir la pena que Melito pide contra mí, pena que no sé decir si es bien o un mal, y para sustraerme a ella elegir una de esas otras que sé de cierto que son malas, y habré de condenarme yo mismo a ella. Me desterraré. Quizá pues sea esa la pena que vosotros me infligiréis, pero mucho tendré que haberme cegado, o tendría que haberme cegado el apego a la vida para no ver si vosotros, siendo mis conciudadanos,
no habéis podido soportar mis costumbres, y mis pláticas se os han hecho tan odiosas e importunas que buscáis el medio de libraros de ellas. Otros lo soportan fácilmente fuera de aquí. Si fuera rico me condenarían a una multa pues que pudiera pagar, dado que esto no me causaría mal alguno, pero no lo soy, a menos que quisierais imponerme una multa que pueda satisfacer, porque entonces tal vez daría una mina. Así pues, esta es la multa que me impongo. Pero, oh atenienses, aquí Platón, Critón, Critoblo y Apolodoro me incitan a llegar hasta 30 minas, que ellos responden del pago. Esas palabras pues desde luego no contienen súplica sino arrogancia. Por tal razón suenan como una provocación o más bien como un reto y no tanto como una petición o ruego de justicia. Su indiferencia por la sentencia pues dio 281 votos en contra y 220 a favor. Los acusadores reclamaron la sentencia de atenienses, suplicar al juez, ni preparar la huida, sino tratar de persuadirlos. Pero el juez no permanece aquí para distribuir justicia a modo de favor, sino para juzgar, y ha jurado no favorecer a su antojo, sino juzgar según las leyes. Tranquilidad, lucidez y lucidez frente a la muerte. Eso fue lo más bonito de Sócrates, porque él sabía que había un más allá según las concepciones también de esa espiritualidad antigua. Entonces pues esta última parte, y después que el jurado considera todos los hechos, condenan a Sócrates a la muerte por medio de la ingestión de cicuta. Tranquilo, recibe la sentencia, no parecen afectarle tales resultados. Luego recrimina el procedimiento de los que lo han acusado, diciéndoles que caerá sobre ellos todo el peso de la conciencia por haber matado a un hombre inocente y sabio. En cambio a los que lo absolvieron les agradece su justicia y les da tranquilidad futura. Al finalizar por la defensa, pues Sócrates hace muerte. Sócrates, haciendo burla de la primera votación, declara que en lugar de ser sancionado merecía, a título de ciudadano benemérito, el privilegio de ser mantenido por el Estado en el Pritáneo. Con esto creció la hostilidad, pues por tal motivo pides en última instancia ser multado con 30 minas, pero su ironía solo consiguió aumentar el número de jueces que apoyarán la petición de la pena de muerte. Al final de la votación se inclinó en su contra 300 frente a 141. Entonces, a veces de todo el juicio narrado en forma de diálogo, pues Sócrates ridiculiza a sus acusadores y a los jueces que lo condenan, o que lo condenaron más bien. Entonces su ironía y lucidez portan clara inocencia, y él mismo se sabe inocente e intenta demostrarlo. Pero a pesar de lo que, pues de eso de que lo condenan a muerte, Sócrates, aunque tuvo la oportunidad de evadir la sentencia, acepta la decisión del jurado y se somete a la ley, su propia ley. Antes de terminar la defensa, cuando todavía los jueces no habían votado, Sócrates les dice: aparte del honor, no me parece justo una reflexión acerca de la muerte, o bien es una anulación del ser, o bien es una transformación, un ir hacia otro mundo. Si la muerte es el final del espíritu y la materia, se sale ganando, dado que toda la eternidad no es más que una sola noche. Y si la muerte es un tránsito, y los que han muerto están en el otro mundo, pues entonces morir es ir a su encuentro. Por consiguiente tampoco se sale ganando, también se sale ganando. Y tal es el pensamiento del filósofo condenado a muerte. Nada nos impide pensar que una de las intenciones de Platón al escribir la apología de Sócrates pues haya sido presentar a su maestro tranquilo y lúcido, es decir, en su verdadera dimensión humana, siempre incompleta, pero todo el tiempo en búsqueda de la verdad, de aquella verdad que solo el Dios lo sabe. Resignado ante tal suerte, exclaman sus últimas palabras: únicamente les pido
atormentad a mis hijos cuando sean mayores, como yo os he atormentado a vosotros. Si os parece que se ocupan más de la riqueza que de la virtud, y si creen ser algo, no siendo nada, reñidles como yo a vosotros. Si se enorgullecen sin motivo, si lo cumplís, me habréis honrado a mí y a mis hijos. Pero ya llegó el instante de partir, yo hacia la muerte y vosotros hacia la vida. ¿Quién de vosotros parte hacia lo mejor? Solo el Dios lo sabe. Entonces, dándonos cuenta esa parte como Sócrates en su tranquilidad pues vive sus últimos momentos, es porque él entendió ese mundo metafísico que hoy en día se ignora. Y si nosotros tuviéramos esa espiritualidad socrática, hoy estaríamos tranquilos en nuestra pobreza, en nuestra riqueza, en nuestra desgracia personal o en aún hasta los fenómenos naturales. Estaríamos pues muriendo con una tranquilidad tal que entenderíamos que es solamente una separación de un cuerpo o un espíritu de un cuerpo. Esa es la gran verdad que nos deja Sócrates en su tranquilidad, porque ese es el verdadero humano. Todo aquel que está preocupado por todo, que quiere riqueza, que pues todos queremos riqueza, pero cuando nos enfermamos por ella, y es el fin último, pues nos volvemos patológicos, y esa enfermedad pues es tan cruel que se vuelve uno un potencial asesino. Entonces la imagen y el prototipo de Sócrates, pues vemos ese hombre humilde, ese hombre no materialista, ese hombre que le gusta la verdad y que confronta a los mentirosos. Esos son los que necesitamos para gobernar hoy en día el mundo. Ahí les queda lo que Sócrates nos dejó. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. En el próximo segmento pues vamos a seguir con ese análisis literario y la influencia del maestro. Muchas gracias.